Si en el episodio de ayer os hablé de las consecuencias de que YouTube cortase el grifo a muchos podcasts para que se publicasen en su plataforma, hoy quiero traeros un caso parecido con la plataforma archive.org, que aunque ha sido más grave para mucha gente, por suerte parece que se ha solucionado. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín, desde EOB Productora, y quiero darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. El pasado 10 de octubre, Internet Archive, o lo que es lo mismo, archive.org, sufrió un ciberataque masivo, tumbando así todos sus servicios. Si no lo conocéis, archive.org es una gran base de datos que almacena, las versiones antiguas de millones de páginas web para poder ver su evolución a lo largo del tiempo. Una especie de historial de páginas web, pero de la propia historia de Internet. Y ya digo, además de páginas web en, modo histórico, en diferentes puntos a lo largo de su vida, de cada una de estas web, también es un gran almacén gratuito de archivos, entre los cuales se alojan miles de podcasts. Muchos de ellos también en español. Y claro, ¿qué pasa cuando tumban este servicio, este gran servicio de Internet, que es, la biblioteca Alejandría en formato digital? Y si la tumban, ¿qué ocurre? Claro, que muchos podcasts y muchos podcasters que usamos este servicio de almacenamiento de datos gratuito y fiable, entre comillas, pues podemos perderlos. No parece que se han perdido, pero sí sufrir las consecuencias de un robo masivo de datos, como ha ocurrido, o incluso de la desaparición del servicio. Se temió bastante cuando ocurrió esto, el pasado 10 de octubre, se temió bastante por este gran almacén y esta gran biblioteca de archivos como es archive.org. Y por suerte parece que se han recuperado todo. Han tardado, veo que esperar más o menos una semanita, 10 días hasta que todo funcionó con normalidad. Pero cuando estoy grabando esto, he intentado entrar en archive.org y todavía va muchísimo más lento de lo normal. Hay muchos podcasts alojados allí y pese a que tú no lo notes, tú puede ser que escuches un podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube no, porque que se autorrepublica. Pero bueno, es posible que tú escuches un podcast que ni siquiera sepas que está alojado allí, en archive.org, porque no todo el mundo se pone a investigar dónde está directamente guardado el archivo de audio que se descarga en su móvil. Bueno, en fin, que es una muy buena idea para almacenar podcasts allí de manera gratuita y luego enviarlos a las diferentes plataformas de podcast. Quizás no tengas tanto control como cuando lo tienes alojado en una plataforma de pago, una propia plataforma de podcast o incluso en el propio hosting de tu web, pero también es una muy buena manera porque sabes, o al menos hasta ahora, tenías la certeza de que no se iban a borrar nunca tus episodios. Por ejemplo, los compañeros de la casa de mi hermano publicaron que habían grabado durante un fin de semana estos días y yo les dije, pero todavía no está publicado, ¿dónde está el capítulo? Y me explicaron, Michael me explicó que, que habían tenido cierto problema porque ellos alojaban sus episodios en archive.org y debido a esta caída, pues claro, se veían en la necesidad de alojar, aunque sea este nuevo capítulo, en otra plataforma como SoundCloud en su caso. Yo les ofrecí alojarlo incluso en Spreaker para que lo publicasen al menos de momento y luego ya pues lo distribuyeran a través de su método habitual, a través de archive.org. Pero claro, se vieron un poco como wow, ¿ahora qué hacemos? Imaginad vosotros que se os cae pues Spotify for Podcaster o iVoox o Spreaker o la plataforma que sea donde alejáis vuestro podcast. Pues hombre, hay alguna caída puntual siempre que falla algo y pues se están actualizando, pero cuando atacan cualquiera de estas plataformas y además es un ataque bastante grave, pues claro, te llevas las manos a la cabeza diciendo, madre mía, ¿y ahora qué va a pasar con mi podcast? Y algo así fue lo que me pasó a mí. Resulta que seguro que a vosotros os ha pasado muchas veces esto de, yo no creo que pidan un episodio mío que tiene más de un año, ¿quién se va a escuchar este episodio, no? O más de 2 o más de 10. ¿Quién se va a escuchar un episodio tan antiguo? Bueno, pues el caso es que una usuaria que sigo por Twitter desde hace ya pues 10 años, casi 11 años,
y ahora os diré cómo sé esta fecha, me escribió precisamente porque quería recuperar un antiguo episodio de Por qué Podcast. Un antiguo episodio de Por qué Podcast que grabamos allá por diciembre del 2013 y que publicamos en enero del 2014. Y el caso es que Oli Luthor, por Twitter, me escribió, oye, participó en un directo que hicimos en el Expo Comic, participó como invitada, bueno, pues se pasaba, estaban por allí ella y su amiga disfrazadas, o haciendo mejor dicho cosplay de la serie Breaking Bad, y se pasaron por el stand donde estábamos realizando el directo con Por qué Podcast. Y bueno, pues salieron entrevistadas, era nuestro primer directo allá por 2013, y a nosotros nos hizo mucha ilusión pues poder entrevistar a alguien que se pasara por allí para que descubriera nuestro podcast. Bueno, el caso es que sin conocerlas de nada, yo las seguí por Twitter y bueno, pues desde entonces pues son otras personas más que sigo y que me siguen en Twitter y bueno, pues una amistad, ¿no? que creas a partir de la participación en tu podcast. Y casualidades del destino, se reunió con su amiga después de muchos años sin verse y recordaron el momento que había participado en el Por qué Podcast grabado en el Expo Comic en diciembre de 2013. Y dio la casualidad de que encontraron la entrada de la web de Por qué Podcast en porquepodcast.com y me dijo, oye, que estamos intentando descargar el episodio para volver a escuchar la entrevista que nos hicisteis hace ya casi 11 años y que no se puede escuchar. Y claro, yo no me había enterado de nada de esto de archivos, o sea, sí me había enterado, pero digamos, pues muy, bueno, pues sí, pues han hackeado archive.org. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Espero que lo recuperen, ¿no? Porque yo la verdad que ni caí en que yo tenía el histórico de Por qué Podcast subido a archive.org. Y así fue. Me avisó Oli, oye, que no puedo escuchar este episodio, no sé qué. Yo, qué raro, pues no sé, déjame mirar. Total, que empecé a tirar del hilo, me metí en el hosting de Por qué Podcast, pues estos archivos, tal. Yo tengo de los 100 y pico capítulos que hay de Por qué Podcast, la mitad más o menos, decidí subirlos a archive.org para liberar un poco la cuenta de Spreaker cuando todavía tenían, digamos, límites de horas y además, pues bueno, para sanear un poquito el blog, para revivir un poco las entradas y bueno, pues ponerlas al día, ¿no? Y de paso, ya que archive.org es un almacén histórico de archivos, pues capítulos que tienen ya 11, 12 años o 5 o 6 años, pues mejor almacenarlos ahí que en Spreaker y si algún día me mudo, pues mira, pues ya están ahí. Pues casualidad del destino, cuando un oyente quiso recuperar un episodio de 11 años, justo archive.org estaba caído y no pudo escuchar el episodio. Pero bueno, por suerte ya parece que se ha recuperado, ya he podido avisar a Oli que efectivamente ya se puede escuchar este episodio, pero parece mentira que las casualidades existan. ¿Cuánta gente estará escuchando episodios de Por qué Podcast que tienen 11 años de antigüedad? Pues no mucha. Pero la casualidad quiso que Oli quiso escuchar esa entrevista que le hicimos en el Expo Comic del 2013 y no pudo hacerlo. Todo debido a la caída, o mejor dicho, al hackeo de archive.org. Así que menos mal que ya se han recuperado y menos mal que los 50 y tantos primeros episodios de Por qué Podcast ya vuelven a estar activos. Y junto a ellos, los nuevos episodios de La Casa de mi Hermano que ya parece que han levantado. También escuché, por ejemplo, a Josh Lucas en el grupo de la iniciativa Podgaming, que ellos en las iniciativas de Podgaming hacen los feeds mediante archive.org y claro, al estropearse archive.org se estropean los feeds de las iniciativas que son acumulativos de todos los podcast participantes en cada una de las iniciativas de Podgaming y claro, hablamos de participación de 20 y tantos podcasts. Si se estropea el feed que está alojado en archive.org, la iniciativa que apunta a 25 podcasts y pico se rompe y al final, pues oye, pues toda una serie de arquitecturas que nos vamos montando para distribuir nuestros podcasts y que en el momento que se estropea un almacén masivo como es archive.org, pues se estropea todo. Pero bueno, oye, ya por suerte ha pasado, esperemos que se recuperen al 100% este pequeño hackeo y que no vuelva a pasar, o al menos que entre todos apoyemos a archive.org para que se proteja un poquito mejor y no sufra tantos ataques como hasta ahora. Esperemos que de aquí a 10 años, en el 2034, no haya sufrido ningún ataque el almacén de episodios donde están almacenados los capítulos de Greal, el secreto de las 8 llaves, ya que este 2024 será recordado por el lanzamiento de esta superproducción en formato podcast, un proyecto que ya está disponible en tu plataforma de podcast preferida y que ha contado con un equipo inmenso en su producción. Dejadme que lo repase porque merece la pena.
creedme que va a ser muy rápido. Cuenta con las voces de Paul Monen, Michelle Jenner, Arturo González Campos, Andreu Buenafuente, Javier Sierra, Emma Entrena y Silvia Ortiz, las compañeras del podcast Errores Nocturnos, y así hasta 30 actores y actrices distintas. En cuanto al guión, escrito a 3 bandas entre Pablo Lara, Viviana Riccardi y Juanjo Ramírez Mascaró. Y a esto también hay que sumarle el equipo de diseñadores sonoros compuesto por Adrián Velasco, Jun Curiel y Alberto Espinosa. Y para cerrar el equipo, ojo, la música compuesta especialmente para este podcast por Miguel Lara en exclusiva para el proyecto. Los créditos de Greal, El secreto de las 8 llaves, bien podrían ser los de una película o una serie de las mejores plataformas de streaming, pero por suerte para nosotros no es así, sino que se trata de un pedazo de podcast. ¿Ya te has apuntado al Hablemos de Podcast de esta semana para darle un poco de movimiento a tu último episodio? Te invito a pasarte por mi cuenta de Twitter, @eob, y revisar mi timeline para encontrar mi publicación bajo el hashtag Hablemos de Podcast. Allí encontrarás multitud de podcasts que se anuncian en esta búsqueda para encontrar nuevos oyentes. Y la verdad que no es porque la haga yo, pero es que se trata de una forma genial para promocionar tu contenido. Y encima, pues de paso, pues conectar contigo en esta red social. Te veo por allí. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.